Bienvenidos a una clase más del curso de matemáticas, chicos y chicas. Este es el último tema que vamos a ver este año. eh, por lo tanto, quiero que me presten atención, que tratemos la manera de entender los conceptos básicos que vamos a ver en este momento acerca del tema de estadística. Entonces, vamos a dar inicio. Dice, la estadística, vamos a ver una introducción. La estadística se denomina a la rama de la matemática que se ocupa de reunir, organizar, presentar, analizar e interpretar datos numéricos y que ayuda a resolver problemas como el diseño de experimentos y la toma de decisiones. Bueno, la estadística es una de las tantas ramas que tiene la matemática y es muy importante porque esta rama se aplica en cualquier área de la vida, en cualquier área de estudio. Puede ser medicina, ingeniería, en la industria, ganadería, sociología, un montón. O sea, la estadística se aplica en cualquier área que nosotros podamos tener enfrente. Entonces es muy importante porque este tema se encarga de reunir información para que nosotros podamos entender cómo se están presentando los fenómenos en nuestro entorno y poder predecir qué nos puede pasar o qué podemos tener en un futuro a raíz de los datos que ya tenemos, ¿no? Entonces, para entender mejor, hay dos clases de estadística, dos tipos de estadística. Una es la estadística descriptiva y la otra es la estadística inferencial. Dice que la estadística descriptiva se encarga de la recolección, agrupación y presentación de los datos de una manera tal que los describa fácil y rápidamente. ¿Sí? Una estadística es donde yo voy a reunir información, la voy a organizar, le voy a dar forma para que la gente pueda interpretar esos datos. Ahora, la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna inferencia o conclusión sobre la población de la cual procede la muestra. El objetivo principal de la inferencia estadística es obtener información acerca de la población partiendo de la información que contiene la muestra. La estadística inferencial habla más de la teoría de probabilidades. Se va a sacar una muestra de una población, una muestra se refiere a un grupo de datos, de un total de datos, y a raíz de esos datos yo voy a estudiarlos de tal manera que voy a poder predecir futuros acontecimientos que puedan pasar, ¿verdad? Solo que se analiza por medio de probabilidades. A diferencia de la estadística descriptiva únicamente es organizar, encontrar los datos y presentar los datos. A raíz de ello podemos obtener información, cierto, pero en la estadística inferencial podemos predecir futuros acontecimientos, ¿verdad? Entonces esa es la gran diferencia. Ahora, nosotros vamos a estudiar únicamente lo que es estadística descriptiva. Y para ello tenemos aquí un diagrama que dice que en esta clase analizaremos los conceptos básicos de la estadística descriptiva. Aquí tenemos lo que es la estadística descriptiva, si nos damos cuenta, ¿no? Entonces, tenemos acá lo que dice que en la estadística descriptiva se analizan datos. La clase de datos que podemos encontrar son no numéricos y numéricos. Los no numéricos son como el estado civil, es un dato, el estado civil de una persona, género masculino o femenino, modalidad de transporte, color de ojos, color de cabello, etcétera, partido político. Esos son datos no numéricos. A esos datos también se les llama variables cualitativas, porque hablan de cualidades, no de cantidad, sino de cualidad. Y también tenemos datos numéricos, como el precio del pasaje en un bus, la edad, el peso, la estatura, cantidad de personas infectadas por un virus o actualmente. Esas cantidades son datos que refieren a un número, por lo tanto se les llama variables cuantitativas, ¿verdad? Entonces, lo que se debe de analizar detenidamente son las variables cuantitativas. Vamos a analizar las dos, pero especialmente las cuantitativas, porque las cuantitativas se dividen en datos discretos y datos continuos. Entonces, dice que los discretos son productos de un conteo como la edad de una persona, la cantidad de estudiantes en un aula o buses de una empresa. La característica principal de los datos discretos es de que son números, casi siempre son números enteros. Entonces la edad de una persona se toma como 15 años, 20 años, 30 años, son datos completos.
La cantidad de estudiantes en un salón se toma como 30 estudiantes, 20 estudiantes, 25 estudiantes. No se toman como datos decimales como 25.5 estudiantes. Eso no es correcto. En cambio, los datos continuos dice que son el producto de una medida. Casi siempre la diferencia es de que los datos continuos se refieren a una medida física de algún experimento. Por ejemplo, esos valores pertenecen al conjunto de los números reales, como precios de un producto. Un Tortrix cuesta un quetzal, una libra de azúcar cuesta 5.50, por decirlo así. Entonces ya hablamos de valores con decimales, ya hablamos de valores más complejos, ¿verdad? Como precios de un producto, la estatura de una persona, por ejemplo, 1.60 metros, 1.70 metros, 1.65. Entonces ya no son datos enteros, sino son datos reales, ya involucran parte decimal, casi siempre. El tiempo de atletas en competencia, un atleta tardó 12.25 segundos en llegar a la meta, otro atleta tardó 11.30, otro atleta tardó 10.1, entonces ya son datos más complejos, por eso se les llama datos continuos. Recordemos, estos son datos enteros y casi siempre estos son datos decimales, ¿verdad? Bueno, entonces, para poder analizar este tema, hay necesidad de hacer una investigación, y en la investigación nosotros podemos incluir técnicas de recopilación de datos. Y algunas técnicas son la encuesta, la entrevista, el cuestionario y la observación. En una encuesta usted consigue datos de lo que está investigando, al igual que en una entrevista, al igual que en un cuestionario, al igual que una observación. Una encuesta, usted puede pasar una encuesta a un grupo de personas y las personas le van a dar sus puntos de vista. En una entrevista se puede encontrar datos de una persona o algo, ¿no? Para poder entender, igual que en un cuestionario, igual que en la observación. Esto en el caso de la observación la hemos utilizado bastante cuando hemos hecho las prácticas de movimiento rectilíneo uniformemente variado, movimiento rectilíneo, las prácticas de movimiento circular, porque ustedes observan datos y los van anotando, los van ordenando en una tabla. Esta técnica ya la hemos utilizado. Si en alguna vez han hecho una encuesta, han hecho una entrevista y han hecho cuestionario, que creo que lo han hecho, también han utilizado estas técnicas, y esas técnicas sirven para recopilar datos, ¿no? En la organización de datos, para poder trabajar este curso, los datos se pueden organizar como datos agrupados y datos no agrupados y datos agrupados. ¿A qué se refiere esto? Generalmente los datos agrupados se usan para variables cualitativas, o sea, para las primeras variables cualitativas, y para variables cuantitativas discretas, o sea, para estas. Una manera de decidir el usar este método es fijándonos que el número de datos discretos distintos sea menor a 20. Bueno, esto lo vamos a entender haciendo un ejemplo. Vamos a leer el otro concepto. ¿En qué momento voy a utilizar datos agrupados? Este método se usa solo para variables cuantitativas continuas y usan intervalos de clase para agrupar la cantidad de datos. Una manera de decidir el trabajar por datos agrupados es cuando las variables cuantitativas continuas distintas sean mayor o igual a 20. Bueno, ¿qué significa esto? Para poder trabajar el curso de estadística, yo tengo que identificar bien si estoy trabajando variables cualitativas o variables cuantitativas. Y si estoy trabajando variables cuantitativas, debo de establecer si estoy trabajando datos discretos o datos continuos, ¿de acuerdo? Aquí si quieren, para tenerlo un poquito más claro, a esto se refiere datos discretos y aquí datos continuos. Vaya. Pero entonces, dependiendo del tipo de dato que me estén presentando en un problema, yo lo voy a clasificar entre cualitativo o cuantitativo. Si es cualitativo, pues es solamente una cualidad. Pero si es cuantitativo, que ya involucran números, entonces debo de decidir si es discreto o es continuo. Si ya decidí que es discreto o es continuo, debo de decidir si voy a trabajar datos no agrupados o datos agrupados. Para entender mejor esto, vamos a hacer un ejemplo, sin antes mencionar algunos factores importantes que se deben de establecer para realizar y para poder organizar información estadística. La información estadística se puede ordenar en una tabla de frecuencias.
Una tabla de frecuencia son cuadros de doble entrada que dice que muestra para cada valor de una variable su frecuencia absoluta. F es la cantidad de veces que ese valor se encuentra en la población o muestra. La frecuencia es la cantidad de veces que se va a repetir el dato que yo estoy analizando. Y se organiza en una tabla. Y esta tabla se llama tabla de frecuencias, ¿verdad? En el ejemplo lo vamos a entender mejor. Otro dato importante que es necesario calcular es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa dice que es la división entre la frecuencia absoluta es la frecuencia normal, y el número de datos. Aquí está su fórmula, ¿de acuerdo? Esa es para calcular la frecuencia. Ahora, la frecuencia porcentual es la frecuencia relativa multiplicada por 100. A esto se le llama frecuencia porcentual. Si yo ya tengo la frecuencia relativa, la multiplico por 100 y entonces obtengo la frecuencia porcentual. La frecuencia acumulada es la suma de la frecuencia acumulada anterior y la frecuencia actual. Aquí está su fórmula, ¿sí? Otros datos importantes que puede llevar una tabla es el sector. Es el producto de la frecuencia relativa por 360. Con esto se puede obtener la gráfica de pastel. El sector equivale a 360 multiplicado por la frecuencia relativa. ¿De acuerdo? Aquí vamos a cambiar esto. Multiplicado por la frecuencia relativa. Es el producto de la frecuencia relativa por 360. Y el sector acumulado, dice que el sector acumulado es la suma del ángulo acumulado anterior y el ángulo actual. Cuando hablamos de sector, hablamos de un ángulo, ¿sí? El sector es un ángulo. Para entender mejor esto, vamos a resolver un pequeño ejercicio. Vean, aquí tenemos un ejercicio. Miren, un ejercicio actual. Ok, dice, ejemplo de problema con datos no agrupados. ¿Por qué lo voy a trabajar con datos no agrupados? Dice, del 24 al 30 de septiembre se registraron en Guatemala nuevos contagios por COVID-19. La distribución de frecuencias se muestra en la tabla que se presenta. Vamos a poner aquí. Obtenga las diferentes frecuencias y el número de grados correspondientes a cada clase. Bueno, entonces aquí estamos. Miren, este es nuestro problemita. Yo aquí ya hice la tabla, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué voy a trabajar datos no agrupados? Miren por qué ¿qué hice? ¿Cuál es la clave para utilizar datos no agrupados? Dice de que una manera de decidir el usar este método es fijándonos que el número de datos discretos distintos sea menor a 20. Miren, ¿cuántos datos tengo? El 24, el 25, el 26, el 27, el 28, el 29 y el 30. Tres datos discretos distintos. Ahora, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Como es menor a 20, por eso estoy utilizando datos no agrupados. Y cuando se usan datos no agrupados no hay necesidad de sacar intervalos, que va a ser el siguiente ejemplo. Se van a dar cuenta por qué se va a utilizar intervalos en el siguiente ejemplo, ¿no? Ok, estos son los datos que ya da el problema. Dice que en la fecha 24 de septiembre, 491 contagios de personas. En la fecha 25, 945. En la fecha 26, 824. En la fecha 27, 390. 171, 705 y 708. Esta es la cantidad de veces que se encontró a una persona infectada por COVID-19 la fecha 24. ¿Sí? Son 491. Ok. Y así, vean, tenemos los siguientes datos. Estos datos son según prensa libre, ¿de acuerdo? Ojo que son datos reales, lo podemos encontrar en la página de Prensa Libre. Bueno, esto pasó desde el 24 al 30 de septiembre. Bueno, entonces nos piden que completemos la tabla, ¿sí? Aquí nos piden que completemos la tabla y que pongamos todos los valores que ahí nos están pidiendo. Bueno, la primera es la frecuencia acumulada. ¿Cómo se calcula la frecuencia acumulada? Sencillo. En la primera escribo la frecuencia que me dan, que es 491. A continuación, voy a sumar la frecuencia acumulada anterior, que es esta, más la frecuencia actual, porque esa es la fórmula, ¿sí? Si quieren, aquí la fórmula decía, la frecuencia acumulada es igual a la frecuencia acumulada
anterior más la frecuencia actual. ¿Cómo quedaría eso? Sencillo. La frecuencia acumulada anterior es 491. A eso le sumo la frecuencia actual, la frecuencia de este renglón, porque estoy en este renglón. La frecuencia acumulada anterior es 491 y la frecuencia actual es 945. Y el resultado de eso es 491 más 945, que sería 1436. O sea que la frecuencia que va a quedar acá va a ser 1436. Y ese patrón se repite en cada renglón. La frecuencia acumulada anterior le sumo la frecuencia actual, que sería 1436 más 824, que sería 2260. En el siguiente renglón nuevamente se suma la frecuencia acumulada anterior, que es 2260 más 390, que sería 2650. Y así voy sumando la siguiente, ¿no? 2821. En el siguiente, lo mismo, le voy a sumar 705. Bueno, vamos a sumar 705 y el resultado es 3526. Y por último, voy a sumar 778 a lo que tenía, que sería 4304. Listo. Ahí está, ¿ve? Esta es la columna de la frecuencia acumulada. Le fui sumando a la frecuencia acumulada anterior la frecuencia actual. Este más este, este más este, este más este, este más este, este más este y este más este. La sumatoria, ¿sí? La sumatoria de la frecuencia normal da la cantidad de datos que existen en el estudio. O sea que hay 4.304 personas infectadas en esos 7 días, ¿sí? Entonces podemos decir acá, tener un dato importantísimo, que el número total de datos es igual a 4.304. O sea, 4.304 personas se infectaron del 24 al 30 de septiembre. Ojo que son variables reales, ¿de acuerdo? Ojo que son variables reales. Bueno, ahora vamos a ver que no siempre la sumatoria de la frecuencia tiene que encajar con la última frecuencia acumulada. Si no encaja, entonces estaría mal. La frecuencia relativa es fácil también de calcular, ¿sí? Es muy sencillo de calcular. ¿Cómo se calcula la frecuencia relativa? Pues únicamente dice la fórmula que la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta, o sea, la frecuencia normal, y lo divido dentro del número total de datos, ¿sí? Lo divido dentro del número total de datos. Bueno, un ejemplo sería la frecuencia del renglón. ¿Cuánto es la frecuencia del renglón? La frecuencia del renglón es 491, ¿sí? 491. Lo divido dentro del número total de datos, que es 4.304. Y entonces allí voy a obtener la frecuencia relativa. 491 dividido 304. Y me da 0.1141. Lo voy a dejar así, con 4 decimales, porque más adelante me va a servir. Entonces el resultado de acá, de la primera frecuencia, es 0.1141. Y así voy haciendo las demás. Voy a tomar el 945 y lo voy a dividir, 945, y lo voy a dividir dentro del número total de datos, que hace que es 4.304. Listo, me da 0. Me equivoqué acá, va aquí va la frecuencia relativa, 0.2196. Y así voy llenando mi tabla de frecuencias, ¿de acuerdo? Para hacerlo un poquito más rápido, pues yo ya lo había hecho, entonces únicamente lo voy a agregar acá, ¿de acuerdo? Vamos a agregar aquí. Ahí estamos, ¿ven? Esos son los valores que corresponden a la frecuencia relativa. Una clave para saber si la frecuencia relativa que acabamos de hacer es correcta es que la sumatoria, ¿sí? La sumatoria de estos valores
siempre debe aproximarse a 1 o debe de ser 1. Ojo, la sumatoria de la frecuencia relativa debe de ser 1. Y vean, sumando estos valores me da 1. Bueno, ¿cómo se calcula la frecuencia porcentual? La frecuencia porcentual dice que es igual a la multiplicación de la frecuencia relativa por 100. Así de sencillo. Entonces me quedaría 100 multiplicado por la frecuencia relativa. Hablemos de cada renglón. La primera frecuencia relativa es 0.1141 y eso daría como resultado 11.41. Entonces aquí yo tendría 11.41. Y así voy haciendo lo mismo con las demás filas, ¿verdad? No está difícil, únicamente es seguir la formulita. Bueno, el resultado de esto entonces serían estos porcentajes. Aquí tenemos los porcentajes que corresponden a cada cantidad de datos. 11.41%, 21.96%, 19.14%, 9.14%. Y así, ¿no? ¿Cómo corroborar si mi frecuencia porcentual está correcta? Únicamente haciendo la sumatoria de ello. La sumatoria de ello debe de dar aproximadamente 100%. Ahí pasó un poquito en decimales por nuestras aproximaciones, pero no pasa nada, siempre y cuando esté cercano a 100. Entonces ahí tenemos 100.08, que también nos corrobora que equivale al 100 por 100. Bueno, ya tenemos ahí la frecuencia porcentual. Ahora vamos a calcular el sector. El sector es sencillo también. El sector no es nada más que tomar 360 grados, como hablamos de ángulos, y se multiplica por la frecuencia relativa, nuevamente. Entonces tomo 360 grados y lo multiplico por la frecuencia relativa, que sería 0.1141. ¿Sí? Recuerden, ahí están las fórmulas y las fórmulas nos pueden ayudar. Entonces me quedaría 360 por 11.41. El resultado es, 360 por 0.1141. El resultado es 41.076. Bueno, entonces lo puedo dejar aproximado como 41.08. ¿Sí? No pasa nada, 41.08. Entonces aquí voy a escribir 41.08 grados. El sector también yo lo puedo asociar a la cantidad de grados que corresponde a un posible gráfica de pastel, que para eso sirve. Para calcular los demás sectores, debo de hacer lo mismo, ¿sí? Debo de hacer exactamente lo mismo, multiplicar 360 por la frecuencia relativa, en este caso 0.21. Para ahorrar tiempo, para que no se nos complique así como que el tiempo, entonces yo previamente ya lo había multiplicado, entonces los resultados son estos. Miren, ¿cómo corroborar de que este resultado esté correcto? Sencillo, hago la sumatoria de toda la columna. La sumatoria de toda la columna debe de dar aproximadamente 360. Si no da 360 hay que verificar porque en algo nos debimos de haber confundido. Y para completar nuestra tablita, únicamente nos hace falta calcular el sector acumulado. El sector acumulado es lo mismo que calcular la frecuencia acumulada, ¿sí? No pasa nada. Vamos a escribir aquí sector acumulado. El sector acumulado dice que es igual al sector anterior. Vamos a colocar el sector anterior, sector acumulado anterior, más el sector actual. ¿Sí? Bueno, en otras palabras podemos resumir esto de la siguiente manera. El primero siempre se copia. El primer sector es 41.08, ahí no pasa nada. El siguiente sector sería, aquí empieza la fórmula. El sector acumulado anterior es 41.08. Y el sector actual, porque estoy en el segundo renglón, el sector actual es 79.06. Por lo tanto, el resultado de la sumatoria de 41.08 más 79.06 me da 120.4. O sea que el ángulo que va a quedar acá es 120.4.
4. Y así voy sumando a este 120, le sumo 68 y obtengo acá. El resultado le sumo 32 y lo pongo acá. El resultado le sumo 14 y lo pongo acá. Resultado y así. Y de la misma manera como calculé yo la frecuencia acumulada. Para poder dejar esto completo, vamos a escribir que el resultado de todo ello... Vamos a escribir, aquí me está fallando la tecnología. Ok, ahí estamos, esos son los resultados. Una manera de comprobar de que está bien hecho los cálculos es de que aquí en el sector acumulado, si dio 360, tiene que encajar que haya dado 360, que es el resultado total de los ángulos, ¿no? Porque aquí se habla de ángulos. Bueno, y aquí tenemos nuestra tabla estadística, muchachos. Esta tabla estadística nos va a servir para representar datos en la siguiente parte, que se refiere a la información, ¿no? Representada por medio de gráficas y por medio de medidas. Vamos a ver qué es lo que sigue, ¿no? Sigue ahora que para ya teniendo esta tablita, ahora nos va a servir para poder graficar. Y una gráfica en estadística dice que son recursos que sirven para presentar la información estadística de una manera más sencilla. Y entre ellas primero tenemos a la gráfica de barras. Aquí tenemos nuestro plano cartesiano, el eje X y el eje Y. El eje X va a estar dada por la fecha, o sea, por la primera columna siempre. El eje X siempre va a ser la primera columna, que en este caso es la fecha. Y el eje Y siempre van a ser las frecuencias. Y esta es la segunda columna, la frecuencia, ¿sí? Ahí está, esto nos va a servir bastante. Bueno, entonces aquí voy a graficar, o voy a obtener mi gráfica de barras. ¿Cómo se obtiene la gráfica de barras? Pues vean que aquí el valor más pequeño es 171 y por eso yo aquí empecé a graficar mis valores, mi contradominio, mi rango, que se le llaman funciones, desde 171, tener la posibilidad de ubicar el 171. Y el valor más grande es 945. Entonces por eso es de que yo dibujé de 100 en 100, 200, 300, 400, hasta llegar a 900 y 1000. ¿Por qué? Porque tengo que dibujar, un momento tendré que dibujar el dato 945. Por eso lo dividí así. Ahora, voy a empezar a graficar por medio de barritas los niveles que corresponden. El primer nivel, si ustedes se dan cuenta allí, el primer nivel es que a la fecha 24 le corresponde 491. Entonces vamos a dibujar una barra que pueda llenar ese espacio, ¿sí? Aquí tenemos una barra y vamos a llenar hasta ese nivel. Miren, la fecha 24 corresponde 941 infectados. Permítanme, aquí tengo un pequeño error. Era 491, ahí está, 491. Y ahí lo tenemos, ¿no? Ahí lo tenemos. Miren, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos 400, 420, 440, 460, 480, 491. Aproximadamente, no necesariamente tiene que ser exacto, pero ahí van los 491. ¿De acuerdo? Para la fecha 25 hay 945, ¿no? Entonces tenemos que dibujar una barra que llegue hasta el nivel 945. Entonces venimos y colocamos nuestra barrita acá y listo. Vean, aproximadamente 900. Cada cuadrito pequeño vale 20 unidades, por lo tanto 920, 940 y 945. La siguiente muestra que la fecha 26 hay 824. Entonces únicamente voy a dibujar otra barra con otro color hasta ese nivel, ¿no? 824. Bueno, ahí está quedando un poquito torcidito, pero es cuestión de estilo, ¿no? Ustedes en casita, pues con su reglita, con sus instrumentos, lo hacen mucho mejor. Ahí tenemos, miren, 824. La siguiente es 390. Bueno, entonces tengo que dibujar una barra con un nivel de 390. Listo, aquí tenemos nuestra barrita 390. La siguiente es de
a 171. Entonces vamos a colocar una barrita que tenga una altura de 171, ¿verdad? Miren qué fácil, qué bonito. Media vez uno ya le entendía, pues no hay ningún problema. La siguiente es de 705. Entonces vamos a dibujar una barrita que tenga una altura de 705. Aquí tenemos a nuestra barrita. La vamos a colocar aquí en nuestro diagrama. Y ya tiene el nivel de 705. ¿Ah? Aquí está, miren. 705 aproximadamente. No necesariamente exacto, sino que represente lo mejor que pueda. Y la última es de 778. Entonces únicamente voy a buscar otra barra de nivel 778, ¿verdad? Listo. Miren muchachos, ahí está. Miren, aquí hay 700. Como llega a 778, entonces tiene que subir un poquito más. Ahora, si nos damos cuenta, esa es nuestra gráfica de barras. Tenemos en el eje X la fecha, en el eje Y la frecuencia. Las barritas traten la manera de ser lo más preciso posible, no exactitud perfecta, pero sí lo más preciso posible. Y ahí tenemos entonces nuestra gráfica de barras, que se obtuvo a raíz de nuestra columna de fechas de datos discretos y las respectivas frecuencias. La gráfica de ojiva se obtiene utilizando la frecuencia acumulada, y todo lo demás sirve para la gráfica de pastel. Aquí podemos representar también los porcentajes. Por ejemplo, la primera, la fecha 24, también podemos decir de que tiene un porcentaje de 11.41. La fecha 25 tiene un porcentaje de 21.96, y también puedo colocar esos datos, ¿verdad? Y ahí tenemos nuestra primera grafiquita. Por ejemplo, acá lo que les decía, que esta gráfica representa 11.41%. ¿sí? Si queremos ser un poquito más específicos, para darle a conocer a nuestra población estos datos, a nuestros espectadores. Imagínense que ustedes tienen que dar la información del COVID. De aquí, del 24 de septiembre al 30 de septiembre, el 24 hubo un total de infectados de ¿cuánto? De 4.304. Solo el 24 de septiembre se infectó el 11.41% de las personas que se contaron en ese momento, ¿no? Acá también podríamos colocar que el porcentaje de acá, el porcentaje de este día obviamente es un porcentaje mayor. El porcentaje de este día es del día 25, es de 21.96%. Y vean, ahí tenemos datos importantes. Y puedo seguir llenando con más información nuestra grafiquita, ¿no? Por eso nos sirve la frecuencia relativa, la frecuencia porcentual. Ahora, ¿para qué nos sirven las columnas del sector y el sector acumulado? Pues es sencillo. Para ello vamos a referirnos a nuestra siguiente gráfica, ¿de acuerdo? La gráfica que nos interesa a continuación es la gráfica de pastel, ¿de acuerdo? La gráfica de pastel. La gráfica de pastel no es nada más que obtener un pastelito, ¿sí? Dibujar un pastelito. Miren, aquí tenemos nuestra circunferencia y trazamos un radio. Tenemos nuestro transportador, y porque con este transportador nos va a servir para poder graficar los grados acumulados o los grados que tenemos allí según los cálculos. Entonces, el primer ángulo medido, sí, aquí tengo el transportador, el primer ángulo medido es de 41 grados. Entonces, aquí miren, yo vendría con mi reglita, yo vendría acá con mi regla, y entonces uso mi transportador desde el centro del transportador respecto a la horizontal, porque ahí es el inicio. Entonces hago una medición de 41 grados. Aproximadamente también, no necesariamente exacto, porque sabemos de que son decimales y no podemos ser tan precisos. Ahí yo dibujaría mi primer ángulo. El siguiente ángulo que presenta nuestra tabla, por eso es muy importante, es 120 grados. Siempre vamos a utilizar los ángulos acumulados porque esas ya fueron sumadas, ¿verdad? Entonces, el siguiente ángulo se mostraría acá, 120 grados.
El siguiente ángulo sería 189 grados. Y el 189 grados llegaría hasta acá, miren. Por eso es muy importante las matemáticas. El siguiente ángulo es 221. Y 221 se mostraría acá abajito. Después 235. 235 se mostraría acá. Después 294. 294 se mostraría acá. Y cierra con 360. Y se completa en la circunferencia. ¿Sí? Allí ya marqué yo mis grados acumulados. ¿De acuerdo? Lo siguiente es hacer la división lanzando las líneas correspondientes a las marcas que ya tenemos para poder partir nuestro pastel. ¿Vean? Se está partiendo el pastel. Lo siguiente es pintar de diferentes colores, ¿verdad? Cada segmento para representar las diferentes informaciones. Ahí ya está mi diagrama de pastel. Lo siguiente es colocar la información pertinente. En este caso, vamos a colocar la información que corresponde a cada colorcito. Aquí, por ejemplo, vamos a colocar que es la fecha 24. De este lado vamos a colocar que es la fecha 25. De este lado vamos a colocar que es la fecha 26. De este lado que es la fecha 27. De este otro lado que es la fecha 28. Acá abajito la de color celeste, la fecha 29. Y el último sería la fecha 30. Miren, ahí estamos colocando cada una de las informaciones. Ahora lo que podemos hacer es incluir la información necesaria para poder interpretar mejor esta gráfica. Entonces, entre ellas podemos colocarle el título. ¿Sí? En este caso tendríamos gráfica de pastel. Bueno, para ser más específicos, gráfica que corresponde a la cantidad de personas infectadas por COVID-19. Bueno, vamos a poner en mayúscula. COVID-19 en Guatemala del 24 al 30 de septiembre del 2020. Bueno, si nos damos cuenta, ahí tenemos a nuestra grafiquita con la información específica. ¿Qué más le podemos agregar? Pues podemos agregarle la cantidad de personas infectadas y su porcentaje. Esa información pues ya sabemos que se encuentran en las tablas, ¿no? La fecha 24, tenemos que en la fecha 24 hay 491 que equivale al 11.41%. En la fecha 25 tenemos 945 que equivalen al 21.96%. En la fecha 26 tenemos a 824 que equivalen a 19.14%, ¿verdad? Y así podemos llegar, seguir llenando nuestra grafiquita con la información correspondiente, ¿no? Para la fecha 27 hay 390 personas y así, veamos. Sigamos ahí. Bueno, estamos verificando. 171, la fecha 29 son 705. Correcto, son 705, ahí lo tenemos, que equivale al 16.38%. Y en la fecha 30 tenemos a 778 que equivalen al 18.08%, que aquí lo tenemos. Miren, por eso es de que nos sirven todos estos datos de nuestra tablita de frecuencia, nuestra tabla estadística. Y chequen, ahí tenemos entonces a nuestra gráfica de pastel. Miren qué bonito que acaba de quedar. Ya tenemos hecha la gráfica correspondiente a la gráfica de pastel. Esta gráfica también se le llama gráfica de pie o gráfica de pastel, de pizza. Algunos le dicen pizza, ¿no? Porque pareciera pizza. Entonces, esto es lo que corresponde, muchachos, a nuestro primer ejemplo en el tema de estadística. Solo vamos a unificarlo acá en nuestro documento anterior. Y ahí tenemos el ejemplo de nuestra gráfica de pastel. Y acá arribita teníamos nuestra gráfica de barras. Y acá tenemos nuestra tabla estadística, ¿verdad? Cualquier duda, cualquier pregunta, ustedes me la pueden hacer. Aquí de repente nos hace falta algo, nos hace falta la descripción. Gráfica que
que corresponde a personas infectadas, no, igual que en el caso anterior. Esta gráfica corresponde a las personas infectadas por COVID-19 del 24 al 30 de septiembre del 2020. ¿En dónde? En Guatemala, ¿verdad? Estos datos son reales porque son datos tomados de prensa libre, ¿verdad? Entonces aquí lo único que nos hace falta colocar es nuestros demás porcentajes, ¿verdad, muchachos? Para poder entender un poquito mejor esta situación. ¿Vean? Aquí calculamos un ejemplo nada más para cada renglón, recuerden, y entonces los demás se calculan de la misma manera, ¿verdad? Aquí teníamos 29 hace un rato, pero ya corregí, está 30 de septiembre. Bueno, muchachos, entonces muy interesante este tema, muy importante que lo aprendan, y en el siguiente ejemplo vamos a analizar qué es lo que pasa cuando vamos a tener un análisis pero con datos agrupados, ¿verdad? La tabla se hace un poquito más grande, pero el proceso es casi lo mismo, ¿verdad? Entonces, atentos al siguiente video.